Primer libro de los Reyes, capítulo 11, ¿verdad? Ya estuvimos allí hace 8 días, pero ahora vamos a ver desde el versículo 9 hasta el versículo 40, con el favor de Dios en esta hora. Primero de Reyes, el capítulo 11 y el versículo 9. Pues no vamos a leer todos esos versículos, casi 30 versículos, pero sí vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 13 para empezar la palabra en esta hora. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 9 al 40. Bendito sea Dios. Leamos entonces en el nombre de Jesús. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. Oremos un momento, hermanos, por favor, esta noche, Padre. Aquí estamos, Señor bendito, y es conmovedora la fidelidad de algunos hermanos, Señor, que sin importarles si la actividad es presencial o virtual, igual se conectan, igual están allí, Señor, listos para aprender tu palabra. Por cuanto tu palabra, tu presencia, la alabanza, la oración es su delicia, tú sabrás recompensarles adecuadamente, tú sabrás recompensarles bien, tú sabrás recompensarles de acuerdo a tus riquezas en gloria, de acuerdo a tu misma fortuna, Padre. Tú sabrás hacerlo. Pero la noche de hoy, recompénsalos con una palabra a su corazón. Que ellos puedan, Señor bendito, entenderla, que yo me pueda hacer dar a entender. Y que esta palabra que van a escuchar el día de hoy sea un llamado a atención, sea motivo de exhortación, motivo de reprensión, motivo de advertencia para sus corazones. Señor bendito. Bendíceles, te lo pido en esta hora. Ayúdame a mí, dame unción, Padre, y que mientras yo predico tu palabra, allí en cada casa, en cada lugar donde se está sintonizando, Padre, esta enseñanza, tu Espíritu Santo venga para generar todo tipo de señales, prodigios y milagros, Padre, en las vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a hablar hoy del juicio de Salomón. Existe una máxima de la cual nadie escapa, hermano. Nadie escapa. Y es que lo que uno siembra, eso cosecha. Amén. Y no importa quién sea, funciona igual. Así también para Salomón. Entonces,
lo que hoy vamos a ver fueron las consecuencias del grosero pecado que cometió Salomón y que ya estudiamos en los versículos anteriores. Pero si no estuvo o no lo recuerda, se lo voy a decir. Él entregó su corazón a dioses ajenos por causa de las mujeres, por causa de la fornicación. Él entregó su corazón a dioses ajenos. Entonces sembró mal, así las otras cosas que hizo también, pero sembró mal y ahora él tendrá que recoger de lo que ha sembrado. Entonces vamos a ver en el texto hoy 3 atributos de Dios, ¿sí? 3 manifestaciones de Dios con relación al pecado de Salomón. Lo primero es evidente en el versículo 9, ¿no? Ahí al comienzo el versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Para entender el 9 hay que leer el 8, cuando dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Entonces, como Salomón se entregó por congraciarse con estas mujeres a la idolatría, por cuanto su corazón, como dice el mismo versículo 9, se había apartado de Jehová, el Dios de Israel, quien le había advertido, nos dice el mismo texto, 2 veces acerca de esto, pero él no lo guardó. Entonces Dios se enojó contra Salomón. Y las consecuencias de esto, como vamos a ver, se van a ver tanto en su vida y en su familia, como en toda la nación que él dirigía. Le anticipo, el reino, lo que se conoció como el Reino Unido, donde todas las tribus de Israel estaban unidas, juntas, va a terminar. Estuvo con Saúl, estuvo con David, estuvo con Salomón, pero eso no será más. Y a partir de este momento, o por esto que él hizo, vamos a entrar en una nueva etapa en la historia bíblica que se llama el reino dividido. Pero quiero que lo tenga en cuenta, todo fue por la transgresión y el pecado de un solo hombre. Entonces quiero hacerle notar varias cosas como aplicaciones prácticas a este hecho, a este evento que se habla del enojo de Dios. Lo primero es que nótese claramente cómo el enojo de Dios no solo es enojo, no es solo que Él se enoje y ya, sino que su enojo, que es santo, se traduce en acciones concretas. No solo es enojo, sino que ese enojo para nosotros viene acompañado de disciplina. Y esa disciplina viene a ser pedagógica, busca enseñarnos, busca nuestra corrección. Quiero que eso lo tenga aquí. Ahora, cuando hablamos de disciplina, obviamente esa palabra viene relacionada con sufrimiento y dolor para nosotros. Así como cuando nuestros padres nos disciplinaban, unos fueron más brutales que otros, ¿verdad? Pero ninguna disciplina que se nos aplicó era una disciplina dada con el objeto de vernos muertos de la risa, sino que esa disciplina implicaba dolor, sufrimiento y lágrimas. Muy importante resaltar eso.
no es solo que Dios se enoje, sino que su enojo se traduce en acciones concretas, que es lo que hoy día nosotros llamamos disciplina. Pero también note una cosa que es muy importante y que tiene que hacernos pensar. Y es que quien pecó fue Salomón. Él fue el que pecó. Él fue el que entregó su corazón a la fornicación, a las mujeres, y luego entregó su corazón a los ídolos, a adorar ídolos. Amén. Pero quienes tuvieron que pagar las consecuencias o acompañarlo en su dolor, queridos hermanos y amigos, fueron millones de personas. Porque nadie sufre las consecuencias de sus pecados solo. No es que yo peco y yo peco solo y luego la disciplina me viene a mí solo y yo voy a sufrir solo. No, así no funciona, querido hermano. Puede que usted peque solo, puede que usted se desvíe del camino del Señor solo, puede que usted haga cosas por allá escondidas, pero quienes sufrirán o lo acompañarán en el dolor de la disciplina será también otros. Y qué cosa que quienes más van a sufrir ese dolor de la disciplina son las personas que más amamos. Y esto debería hacernos pensar en cómo apartarnos del pecado. Tal vez entonces no por nosotros, sino por quienes amamos. Porque puede que usted pueda soportar la disciplina de Dios, pero su madre, su padre, su esposa, sus hijos, sus amigos que le aman, piensen ellos también. Y en tercer lugar, notar cómo adrede este versículo bíblico. Dice que el Señor se le había aparecido 2 veces a Salomón para advertirle con respecto a esto. Y ese es un versículo allí adrede que quiere hacernos recordar que a quien más se le da, más se le exige. Entonces, Salomón se le había dado mucho, lo hemos estudiado en todas estas reuniones de entre semana, en todos estos estudios bíblicos de entre semana. Se le había dado mucho, y como se le había dado tanto, ahora se le exige conforme a lo que se le había dado. Y es cuando recordamos ese texto del Nuevo Testamento que dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, hay que estar atento a entender eso. A mí, Dios me exigirá más o me exige más que a la persona que recién llegó a la congregación o que recién se convirtió. A cada líder de la iglesia, a cada persona que enseña la palabra, el Señor le exige más que a las personas que está discipulando. Es decir, la disciplina en ese caso es más estricta. La exigencia de santidad, de consagración, es más alta. Este punto para que lo pensemos todos aquellos que dirigimos. Entonces, el pecado de Salomón nos hace pensar en el enojo de Dios. Todas estas cosas que le he dicho vienen relacionadas con el enojo de Dios. Ahora, no solo ello, sino que bendito sea Dios, también el pecado de Salomón
nos hace pensar en la misericordia de Dios. Porque lo acabamos de leer, usted lo leyó en los versículos 11 al 13, dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pero aquí viene la misericordia. Esa es la disciplina, hermano. Eso es el enojo de Dios traducido en una disciplina. Te quito el reino y se lo voy a entregar a alguien que hoy día te sirve a ti. Que ya vamos a hablar de ese personaje. Pero entonces el versículo 12 y el 13 nos muestra cómo ese enojo viene como combinado con esa misericordia también de Dios. ¿Qué dice? Y dijo Jehová Salomón, perdón, versículo 12, sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, el cual yo he elegido. Entonces ahí estamos, que sí, Dios lo va a disciplinar, pero en medio de la disciplina, el Señor también manifestó su misericordia y le dice, no voy a hacer esto de romper el reino mientras tú vivas. Y lo voy a hacer por amor, dice a David, ¿cierto? Pero el hecho es que lo hace por amor, lo hace por misericordia. El motivo es la compasión de Dios, ¿cierto? Y además le dice, y no te voy a quitar todo el reino, y a tu hijo no le voy a quitar todo el reino, sino que solamente bueno, solamente no, sino que le dejaré una tribu. Esa tribu, en realidad eran dos tribus que eran conocidas como una tribu. Entonces, que era la tribu de Judá y la tribu, Dios mío. Bueno, esas se las debo, pero ya ahorita me jugó una pasada aquí la memoria, había escrito una cosa, pero no sé. Si no era la tribu, no, sí era así, Judá y Benjamín. Y esas dos tribus juntas fue lo que se conoció después, que lo vamos a estar viendo, como el Reino del Sur. El Reino del Sur, que seguía la dinastía de David, la descendencia de David. Las otras 10 tribus quedaron en lo que se conoce como el Reino del Norte, y bueno, ya veremos quién empezó allí con el reinado. Pero lo que yo quiero que usted entienda ahora es esto. Bueno, y allí vuelve a repetir por qué lo va a hacer, pero aquí ya lo dice 2 veces. Y dice, por amor de David y por amor de Jerusalén, haré estas cosas. Entonces el motivo principal es el amor. Entonces Dios, en medio de su enojo y movido por el amor que él tiene, entonces levanta la dureza de la disciplina un poco y la hace más llevadera para Salomón y para su descendencia, querido hermano. Ahora, recordemos el texto que memorizamos hace 8 días, que nos dice que si el Señor aflige, Él también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Entonces, cuando uno habla del enojo de Dios, de la disciplina de Dios, a uno no puede olvidársele que Dios actúa como un todo. Dios actúa como una unidad. No es que como que salga un brazo por allá aparte, que es el enojo, y él solo está manifestando su enojo sobre cierta situación, sino que actúa como una unidad, y mientras él manifiesta su enojo, también manifiesta sus demás atributos. Entre ellos, el atributo de la misericordia. No sé si soy claro. Preguntas en los comentarios y yo les respondo después.
Pero mientras Dios ejerce enojo, disciplina sobre sus hijos o sobre cualquier otro ser humano, ahí combinado con ese enojo, también habrá manifestaciones de su misericordia y de su compasión. Amén, hermano. Ahora, esto debe alegrarnos mucho. Y solo hay que pensar en aquellos textos bíblicos donde nos habla una verdad que se ha hecho evidente en nuestras vidas. Y es que quiero que esta noche se ponga a pensar en cuán grande puede llegar a ser su desobediencia a pesar de conocer a Dios. Cuán grande puede llegar a ser sus pecados. Cuán grande puede llegar a ser su rebeldía contra Dios aún después de haberlo conocido. Cuán grande puede llegar a ser ello. Tal vez puede recordar su vida, puede recordar, bueno, conocer al Señor hace 5 años, 2 años, 3 años. Cuán grande ha sido su falta de compromiso. Cuán grande ha sido ello. Ahora piénselo. Esos pecados han ofendido al Señor. Esos pecados han ofendido a Dios. Son groseros como los de Salomón, porque los hacemos con conocimiento de las cosas. ¿Ve? Es como los impíos, pues tienen su conciencia y todo, pero no tienen el conocimiento de Dios, así sea solo teórico, que tenemos los creyentes, en ese caso. Y a sabiendas de las cosas, igual pecamos, y eso hacen nuestros pecados grotescos y groseros. Ahora piense, después de haber pensado en sus pecados y en sus maldades, ¿Dios le ha pagado conforme a ellos? Y tenemos que decir que evidentemente y claramente esto no es así. Si Dios nos hubiera pagado a nosotros conforme a nuestros comportamientos, a nuestros pecados que conocemos, mucha gente no los conoce, no los sabe, pero nosotros sí sabemos lo que hicimos a escondidas, lo que hicimos solos por allí, lo que nadie más conoce. Entonces, tenemos que reconocer que Él no nos paga conforme a nuestras maldades. Nos disciplina, pero no como lo mereciéramos, hermano. Nos disciplina, pero no como lo equivaldrían nuestros pecados. He ahí la misericordia de Dios. He ahí la compasión del Señor. Si el Señor nos pagara conforme a nuestros pecados y maldades, entonces, hermano, hace años, quién sabe cómo estaríamos, en qué condiciones y en qué situaciones estaríamos. Pero Él no lo hace, porque su enojo se manifiesta con su misericordia. Amén, hermano. Y otra cosa que es muy importante que entendamos es que no es el Señor esa especie de tirano, esa especie de policía estricto que está atento a cada una de nuestras fallas para disciplinarnos por ellas. Puede que nuestros pecados le enojen. Puede que Él mire lo que hacemos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Puede que Él mire eso y le enoje. Pero su misericordia hace que se contenga. Su compasión, sus tiernas misericordias hacen que se compadezca de nosotros para no pagarnos de acuerdo a nuestras maldades y para no pagarnos por cada una de ellas. Entonces, debemos andar en santidad, debemos buscar la santidad, debemos caminar en santidad. Claro que sí. Y entender
que Dios aplica su misericordia a nuestros pecados. Es una concepción personal que tengo la que le voy a decir. Y es que, claro, pecamos, Dios lo ve, se enoja, se contiene, porque Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe y se da cuenta que no era nuestro gusto hacerlo, que no era nuestro deseo. Que ahí estamos ese mismo día, en ese mismo momento, de rodillas, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, acogiéndonos a la sangre del Cordero de Dios. Él lo sabe. Pero hay ocasiones donde después de una y otra corrección, de una y otra llamada de atención a nuestra conciencia a través de la palabra, a través de una prédica, no cambiamos y no salimos de aquello y no se nos ve deseo en salir, no se nos ve deseo de santificarnos en eso que Él nos está señalando. Yo digo que ahí es cuando viene esa disciplina de Dios para corregirnos. No por todo pecado que cometamos, sino por aquellos pecados impenitentes de los cuales no queremos salir y no estamos poniendo de nosotros para ser santificados por el Señor. Es ahí donde Él entra a decir, no fue con cuerdas de amor, será con las cuerdas del dolor. ¿Ah? Pero quiero que usted tenga paz en su corazón, porque a veces pensamos eso, ¿cierto? Que Dios está atento a cada cosa, a ver, y lo hizo y ahora le caigo encima, y eso, uy, ese también ahí le caigo encima. No, no es así. Recuerde que el enojo actúa con la misericordia y la misericordia actúa con el enojo de Dios, porque Él actúa como un todo, como una unidad. Bendito sea Dios. Entonces, los pecados de Salomón nos muestran el enojo de Dios. Una cosa que es real y es su disciplina manifestada hacia nosotros. Una cosa que es real y que nos muestra que esa disciplina no solo la sufrimos nosotros, sino también quienes amamos sufrirán esa disciplina junto con nosotros. Ese enojo, esa disciplina que nos muestra que entre más se nos haya confiado, entre más sepamos, entre más experiencia tengamos, más se nos va a exigir a nosotros. Pero también ese pecado de Salomón nos habla de la misericordia de Dios. Porque Dios pudo haber hecho ese rompimiento del reino en vida de Salomón, lo cual hubiera sido devastador para él, me imagino. Pero tuvo misericordia y le dijo, no, será en el de tu hijo, tú no lo verás. Y lo voy a hacer por amor. Y vemos también ahí, al mismo tiempo, que no le quitó todo el reino, sino que dejó una tribu, que en realidad eran dos, pudiendo haberle quitado todo el reino, pero ahí aplicó la misericordia, porque así es el Señor. Si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Y por último, hablemos de la providencia de Dios o el plan de Dios. Quiero que mire el versículo 14, el 23 y el 26. 14 dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Y luego el 23 que dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rejón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Y luego el 26 que dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Muy bien, queridos. Entonces, aquí tenemos el plan de Dios. Dios no ejerce su disciplina él directamente, como causa primaria, digamos, ¿cierto? Sino que Él
usa cosas, las circunstancias, Él usa personas, Él usa situaciones para ejercer sobre nosotros su disciplina. Él utiliza instrumentos para ello. Entonces, en este caso, usó a 3 hombres. Hadad edomita, versículo 14, Resor, hijo de Eliada, versículo 23, y el más relevante y más importante de los 3, Jeroboam, versículo 26. Bueno, hermano, estos hombres vinieron a arruinar la paz que Israel había vivido en los mejores tiempos de Salomón. Recuerde que con David todo fue guerras, pero con Salomón paz hasta este momento. Entonces ya hubo inquietud, ya hubo peligro en las fronteras, tanto en el norte como en el sur. Ya había que estar más preparados, más listos, ya no era esa tranquilidad que se vivía. Como fruto de la disciplina de Dios, Dios levantó estos 2 hombres. Pero el más importante de esos 3 enemigos fue Jeroboam. Versículo 26 nos dice que era de Nabat, era hijo de Nabat, que era de la tribu de Efraín. Ahí dice Frateo, ¿verdad? Quiere decir de la tribu de Efraín. Nos dice que su mamá se llamaba Serúa, y lo que hizo más peligroso a Jeroboam es que era un hombre de la corte de Salomón, un siervo de Salomón. Hadad y Resor eran enemigos extranjeros, fuera de las fronteras. Pero Jeroboam estaba metido allí dentro de la corte. Entonces, él se sublevó contra Salomón, dice allí. Ahora, ¿por qué se sublevó? Entonces nos van a contar una historia y nos dice que un día iba él por ahí, ¿no? Y se encontró un profeta que se llamaba Ahías, A-H-I-A-S. Ya vamos a leer la historia. Ahías, y Ahías tenía una capa nueva. Y entonces Ahías se lo encontró, lo llamó, tomó la capa nueva, se quitó la capa nueva y la partió en 12 pedazos. Y le entregó 10 pedazos de esa capa a Jeroboam. Y le dijo, mire, así Dios le entrega 10 tribus de Israel a usted. Sí, ahí están. Y le dice allí el profeta lo mismo que Dios le había dicho a Salomón. Compórtese bien, compórtese como David, y yo perpetuaré tu dinastía en el trono. ¿Y quién dijo miedo entonces? Entonces, Jeroboam ya no esperó el tiempo de Dios, no esperó el momento de Dios, sino que se creyó de una vez y se levantó contra el rey. Y el rey entonces lo buscaba para matarlo. Jeroboam huye a Egipto y allí queda hasta el momento de la división del reino, que será el capítulo que sigue. Quiero que leamos aquello que le acabo de contar, versículos 27 al 40. Quiero que lo lea conmigo. Ahí dice, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea, le encargó 2 tribus, que son la de los hijos de José. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. Y aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón,
y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, hijo de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieras en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ahí está lo que le acabo de relatar. Entonces, lo que le estoy diciendo desde el comienzo de este punto es que Dios no ejerce su disciplina directamente, no es que él baje y se nos aparezca y saque un cohete y nos dé o algo así, o nos ponga una mano caliente en el hombro y nos queme, no, esas cosas, sino que él usa cosas. En este caso usó a estos 3 hombres, pero quiero hacer aquí un paralelo que nos sirve. En este caso no es igual la historia, no es igual la situación, pero un paralelo que nos sirve precisamente con Job. Y no es igual porque Job no está siendo disciplinado por Dios. Job está siendo probado por Dios. ¿Entiende la cuestión? Disciplina es cuando viene dolor por causa del pecado, de la maldad. Prueba es cuando viene el dolor, pero esta no es causada por un pecado. Sencillamente la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro. Entonces, no sé si soy claro con esa diferencia. Pero en lo que sí se parece la historia es en lo que fue usado para afligir a Job. Usted sabe la historia, la ha leído, creo que ya muchas veces, estos días se la hemos repetido, le hemos dicho todo esto, ¿sí? Se presentan los hijos de Dios en su trono, ahí estaba Satanás también, y Dios le da permiso a Satanás. ¿Ya? ¿Lo notan? No es Dios directamente, Satanás está metido a veces en el asunto de las disciplinas de Dios o de las pruebas también. No es siempre, pero muchas veces él está allí metido en esa situación. Ahora, usó a Satanás, pero a su vez Satanás, ¿qué usó para traer la aflicción al corazón de Job? Entonces, varias cosas usó. Usó a los sabeos, usó a los caldeos, usó un rayo. No sé si ha leído ahí el capítulo 1 cuando dice fuego cayó del cielo. Ese es un rayo. Y usó un gran viento también. ¿Se fija? Entonces aquí tenemos tanto personas como elementos de la naturaleza. Pero por último también usó ¿qué? También usó una enfermedad. ¿Verdad? Y eso no lo dice la Biblia, pero a mí me parece. Y después usó a los 3 amigos para afligirlo, para atormentarlo más, para golpearlo más, para achicopalarlo más, hermano. Ese, creo yo, no lo dice la Biblia en ningún lado, pero creo yo que así pasó. Ahora, ¿cómo uno sabe si viene por prueba o viene por disciplina? Pues eso pregúnteselo al Señor. Yo no puedo decirle. Cuando usted pasa por... Bueno, si usted lo debe saber.
Cuando usted está, digamos, relativamente comportándose bien, en lo recto, en lo correcto con Dios, y vienen problemas, son pruebas. Pero cuando usted sabe que usted andaba en cosas que no, y aunque nadie más lo sabía, Dios sí lo sabía, usted lo sabe, y le viene una situación así, esto es disciplina de Dios. Esto es disciplina del Señor. ¿Cierto? Amén. De la misma manera, uno no puede saber, o sí puede saberlo, digamos, la cuestión de qué usará Dios. A veces usa gente para afligirnos y disciplinarnos. A veces usa catástrofes o situaciones que se salen de nuestras manos, como accidentes, por ejemplo. A veces usa una enfermedad. A veces usa los amigos, como en el caso de los amigos de Job. Y tenemos que pensar en estas cosas también. Porque en últimas, eso sí hay que decirlo, ninguna disciplina es causa de gozo, lo cual implica que dolerá, sea a través de una enfermedad, sea que Dios use gente, sea que venga un accidente, alguna situación que se sale en nuestras manos. Dice allá la carta a los Hebreos, ninguna disciplina, mientras uno la está viviendo, es causa de gozo. Después, cuando sale de ella purificado, bueno, eso es otra cosa. Pero mientras tanto, es causa de dolor. Entonces, para terminar ya, Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 9 hasta el 40, nos habla de las consecuencias del pecado de Salomón. Nos habla de que el pecado de Salomón enojó a Dios y que entonces Dios entró en disciplina con Salomón, como él lo hace con sus hijos. Cuando sus hijos no quieren corregirse de alguna situación, de cierta situación que están viviendo, tarde o temprano, la disciplina de Dios vendrá. Pasarán años tal vez, décadas tal vez, pero la disciplina de Dios vendrá. Pero bendito sea Dios, que su disciplina o su enojo actúa con su misericordia, así como actúa en conjunto con todos los demás atributos de la divinidad. Entonces, el enojo actúa con la misericordia y la misericordia con el enojo. Y aquí la misericordia se manifestó en el hecho de que, pudiendo Dios, dado que el pecado de Salomón había sido grotesco y grosero, haberle quitado el reino mientras él vivía, o haber dividido el reino mientras él vivía, tuvo misericordia y le dijo, cuando mueras, tu hijo sí sufrirá esto, pero es cuando mueras. Pudiendo haberle quitado todo el reino, haberlos dejado sin nada a esa dinastía, dice, pero por amor te dejaré una tribu que en realidad eran dos, pero era conocido como una sola tribu. Porque así es la misericordia de Dios. Y alabamos a Dios esta noche por su misericordia, que se manifiesta en el hecho de que Él no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Y que no está allí atento a la más mínima caída nuestra para enseguida disciplinarnos, sino que Él tiene compasión, Él tiene misericordia porque sabe que somos polvo, hermano, que somos solo paja, hermano. Y por último vemos la providencia de Dios o su plan, referido a la disciplina, referido al castigo divino, que nos dice que Dios no ejerce su disciplina directamente, sino que así como con muchas otras cosas, Él opera a través de agentes secundarios, de agencias secundarias, que vienen a traer esa disciplina de parte suya. Que es importante entender, diferenciar entre disciplina y prueba. Prueba viene cuando usted dice, bueno, yo estaba haciendo las cosas bien, no estaba
pues en algún pecado impenitente en mi vida, sí peco, sí fallo, sí caigo, pero Dios conoce mi corazón y yo no estaba en ningún pecado impenitente. Prueba. Pero cuando usted dice, sí, yo estaba en esto y no quería salir y ya Dios me lo había dicho y ya Dios me lo había advertido, viene disciplina de Dios. Y para probarnos o disciplinarnos, Dios puede usar al diablo, puede usar personas, puede usar accidentes o cosas que se salen de nuestro control, puede usar amigos, muchas cosas. Bendito sea Dios.